comentario se va a dividir en tres esta mañana. En una breve reflexión sobre algo que alguien dijo esta mañana aquí en el programa, una breve lectura sobre el pensamiento vivo de Máximo Kirchner, sí, y una pregunta fundamental a nuestro amigo el señor Tomás Bulat. A ver. Empecemos por el principio. Esta mañana conversamos con la fiscal que investiga el crimen de esta persona que ayer fue asesinada aquí a las 3 de la tarde en Figueroa Alcorta y Dorrego, el señor Gutiérrez, colombiano, 41 años. Unos tipos en moto le tiraron 11 disparos, aparentemente con silenciador y en una posición de combate. Los tipos se baja un tipo de la moto, aparentemente se arrodilló en el piso, con una rodilla en el piso, típica sí, imagen de alguien muy entrenado. Él le tira 11 tiros, le da 7, hirió a su pareja de 21 años que estaba a salvo aparentemente, y obviamente este tal Gutiérrez colombiano murió. Sí, claro. Muy bien. La escena obviamente nos remite a lo que estamos viendo por la televisión todos los santos días de la vida en Canal 9, esto es a los sicarios del cartel de Medellín, el patrón del mal. El patrón del mal, que obviamente mandaba a matar gente del mismo modo. Esto es tipos en moto que mataron competidores, jueces, fiscales, ministros, candidatos presidenciales, y cuántas personas se le pusieron enfrente para comprarle la vida. Cuando le preguntamos a la fiscal qué opinaba del asunto, yo esperaba de parte de la fiscal Cristina Camaño un comentario acorde al nivel de las circunstancias y vinculado al nivel de impacto que produjo esto ayer. Un episodio tan grave como aquel que ocurrió en 2008 fue en Unicenter, cuando los sicarios resolvieron balearse en el medio del shopping más transitado de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Y la fiscal nos dijo que efectivamente había muchas hipótesis acá, y que efectivamente una era eventualmente el ajuste de cuentas, otra era, no sé, qué sé yo. Y después dijo, eventualmente podía haber sido la esposa. ¿No? Porque claro, el hombre aparentemente tenía una esposa en Colombia, y estaba acá con esta chica de 21 años, y perfectamente podía ser que, enojada, la señora esposa lo hubiera mandado acribillar con unos sicarios aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Bueno, entonces este comentario de la fiscal me llamó la atención respecto del nivel de liviandad con el que está tomándose el asunto del narcotráfico en la ciudad de Buenos Aires en general, en particular en general, y en la Argentina también en general, ¿no? A ver, un colombiano que anda en bicicleta por Palermo con una señora colombiana, y que aparentemente tiene en su bolsillo alguna sustancia que se fuma. Y que no se sabe de qué trabaja. No sabe de qué trabaja. Fotógrafo, ¿no es cierto? Pero no se sabe acribillado a balazos por unos motociclistas profesionales que ni el casco se sacan para tirar, ¿no? Entonces la fiscal supone que entre las alternativas posibles hay un problema matrimonial. Increíble, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. Entonces, claro, yo tengo que pensar que en términos generales la dirigencia argentina, incluidos los jueces y los fiscales, no se toman el tema en serio. O sea, estamos frente a un problema grave. Están matando gente en Palermo a las 3 de la tarde en motos. Gente que muere baleada por profesionales. Entonces, bueno, obviamente el tema debe ser investigado, pero claro, hay que ver si el tipo no tenía un problema con la esposa, ¿no? En ese caso, guarda con las esposas colombianas, ¿no es cierto? Parece ser que contratan sicarios en la Argentina. Y aún considerando que no fuese una venganza del narcotráfico, tenemos que tener en cuenta que el hecho de que se ha asesinado un tipo en estas condiciones en la ciudad de Buenos Aires es muy grave de todos modos. O sea, no es un atenuante que no sea un narcotraficante, es grave igual. No en muchos lugares del mundo alguien... A ver, ustedes imaginan, por ejemplo, vamos a poner un caso en Nueva York, por ejemplo, o de, no sé, de Madrid, que unos tipos en moto que andan por el Retiro en Madrid o por el centro del Parque de Nueva York, valen a un tipo, un feriado, lleno de gente que corre, que anda en bici, que hace gimnasia, que pasea en autos, ¿no? Y los tipos se escapen sin dejar siquiera la menor pista. Es una cosa impensable hoy en el mundo eso. Eso ni siquiera en Colombia ocurre ya, probablemente. Bueno, pero de todos modos la fiscal va a investigar si el tipo no tenía un problema personal. El segundo comentario sobre Máximo Kirchner.
A ver, a mí me parece, en primer lugar, que la idea de una familia política tiene algo de borbónico, ¿viste? Esos rasgos un poco raros que a veces adquiere la política argentina, cuando el gobernante va a su familia, ¿no es cierto? Y esto es una cosa bastante común en Argentina, no solamente algo que le cae a los Kirchner, sino en términos generales, las familias en la Argentina de los presidentes o los gobernadores o los ministros juegan un papel fundamental. Y el caso de Máximo Kirchner, obviamente, hoy Carlos Pañi dice algo bastante inteligente, digamos, en el sentido de que como consecuencia de lo enigmático y lo fantasmagórico le pone del joven Kirchner, esto favorece también su estigmatización, ¿no? O sea, se supone que Máximo Kirchner juega un papel fundamental en la vida política argentina, pero nadie lo conoce, ¿no? Y eso es lo que yo subrayo como un rasgo un poco raro de la Argentina, es decir, alguien que juega un papel fundamental aparentemente en la toma de decisiones y que nadie tiene idea quién es, ¿no? Que nunca dio un reportaje, que nunca se postuló. Esta mañana Carlos Pañi analiza el caso de la aparición pública de Máximo Kirchner y plantea algo que yo he escuchado inclusive de algunas personas del gobierno, ¿no? En el sentido de que, bueno, aún considerando que su pensamiento puede ser un poco extremo, es la persona más sensata del grupo que gobierna. ¿Ah, sí? Eso dice hoy Carlos Pañi, yo lo tengo que creer, y lo he escuchado también de parte de un par de funcionarios de alto nivel, que Máximo Kirchner juega un papel en Argentina y que ese papel es un papel, dicen, yo no lo conozco, no tengo la menor idea, bastante sensato. Aún así, y tomando como muy interesante el libro de Sandra Russo, que se llama Fuerza, ¿cómo se llama el libro? Perdón. Ahí está, gran flauta. Acá está, Fuerza Propia, un libro que relata la historia de la cámpora y su futuro eventual, y allí se entrevistó a Máximo Kirchner, creo que en un par de oportunidades. Y esta mañana Carlos Pañi, en el mismo artículo, se llama Se asoma el heredero, porque él sostiene que Máximo Kirchner va a ser candidato a intendente en Río Gallegos, un poco resume el pensamiento de lo que se publicó hasta ahora del joven Máximo Kirchner. Lo escuchamos. El mundo se divide entre ellos y nosotros. Y nosotros son las víctimas. La disidencia, incluso la del electorado, es traición. El PJ es un sujeto provisorio. Hoy parece que lo abarca todo, pero hay que ver qué piensan los pibes. En otros términos, nosotros son la presidenta, él y sus amigos. Un mensaje del que deberían tomar nota desde Daniel Scioli hasta Carlos Zanini. La conducción de Cristina es una cláusula no negociable, equivalente a la defensa de los derechos humanos o al desendeudamiento. La mayoría electoral es un criterio de verdad. ¿Qué sería democrático? ¿Que el que sacó 16% le diga lo que tiene que hacer al que sacó 54%? La regla anterior no vale cuando ganan ellos. Trato de comprender en qué nos equivocamos, en cómo inducen a la sociedad al error, a actuar en contra de sus propios intereses. La gente votó a Massa por las virtudes del gobierno, la inclusión jubilatoria del ANSES y porque no polarizó con la presidenta. Por lo demás, Massa es un instrumento de ellos, una forma de desmentir los encuentros clandestinos con el diputado de Tigre de los que hablaban algunos colaboradores de Scioli. A mí me llama la atención un poco esta idea de ellos y nosotros en alguien tan joven, ¿no es cierto? Le agrego yo algo que Pañi no puso en el resumen de esta mañana, que Máximo Kirchner dijo, bueno, la oposición quiere que la presidenta termine mal, ¿no? Y esta idea de que la presidenta termine mal es una idea bastante extendida en el gobierno. O sea, ellos uso la palabra, suponen que el país que no es kirchnerista desea fervientemente que la presidenta poco menos que termine en un colapso generalizado. Y a mí me parece una idea un poco loca esa, ¿no? Y claro. Es una idea bastante común. Ahora, de todas las palabras que Máximo Kirchner ha usado en estos resúmenes, digamos, a mí me impresiona mucho más que la palabra ellos, el uso de la palabra intereses, ¿no? Para los Kirchner en general, y evidentemente para Máximo Kirchner en particular, la gente se comporta estrictamente siguiendo intereses, ¿no? Entonces él no entiende, claro, que siendo que a la Argentina le va tan bien, haya gente que por ahí vota contra eso, contra lo que supone que
son sus intereses. Y yo le diría, a ver, hay otras palabras que tienen un valor en la vida de un país, más allá de la palabra intereses, que es una palabra que vale, pero la palabra valores, por ejemplo, o la palabra ideas, también está vigente. A ver, hay gente que tiene ideas, y por ahí son ideas distintas. Así es. O que tiene pensamientos diferentes, o que opina distinto, o que tiene un punto de vista contrapuesto. Y eso no significa que haya que dividirlos entre ellos y nosotros, y que lo que guíe esta idea de pensar diferente sean intereses. La Presidenta piensa mucho eso también, ¿no? De quien se opone es porque detrás tiene algún interés distinto. Y por ahí no son todos intereses. Por ahí hay conceptos, visiones, valores, ideas distintas, independientemente de los intereses. Que por ahí no es... A ver, tal vez esta gente ve todo en términos de intereses, ¿no? Y por ahí no todo el mundo piensa igual. Bueno, por último quiero preguntarle al señor Tomás Bulat por un par de datos que sabemos que él tiene y me parecen muy importantes porque a pesar del feriado y a pesar de cierta calma económica que se ha instalado en la Argentina en los últimos días, hay un dato de inflación de febrero que vale la pena subrayar. Hola Tomás Bulat, buen día. Buen día, señor Marcelo Longobardi, ¿cómo está usted? ¿Estás bien? Estoy muy bien, por suerte. ¿Vuelto de Sydney? Vuelto de Sydney. Bueno, sí, señor, ya estamos acá. ¿Qué intereses tenés? Tengo el interés de... No, es interesante el tema de lo... Estaba escuchando justamente el tema de los intereses. El problema también es, si me permitís una cosita, es que se supone que el gobierno siempre defiende los intereses de la mayoría, por definición, y no es cierto. Digo, y el dato, por ejemplo, ahora que se está dando de inflación, que te lo dan dos medidoras que usan mucho Internet, o sea, comparando precios en Internet automáticamente... te está dando 6% de inflación en diciembre. ¿6% de inflación cuándo? En febrero, 6 en febrero. Posiblemente algunas tienen un promedio un poquito más bajo porque hay algunos servicios, etcétera, que no están en Internet y que las consultoras que hacen otro tipo de consultas te los bajan un poquitito. Pero digo, inflación verdadera, por ejemplo, le dio 3,7 en enero, al igual que el INDEC. Y ahora le da 6,1. O sea, un febrero altísimo, porque febrero aparte estacionalmente es bajo, no alto, o sea... Siempre febrero es más bajo que enero y marzo. Y ahora febrero te estaría dando mucho más alto. Y ya sabemos que en marzo, la nafta acaba de subir en marzo. O sea, no subió en febrero, acaba de subir en marzo, con lo cual marzo va a ser bastante más elevado. Entonces el tema de la inflación está siendo un temón. ¿Y qué hace el gobierno? El gobierno se considera víctima de la inflación y no responsable. Entonces, y afecta a muchos intereses que haya una inflación del 6% de los asalariados, sobre todo. Bueno, te voy a pedir un favor, Tommy, mira, hagamos una cosa. Yo quería introducir este dato en este comentario, esto Dale, es que eventualmente la perspectiva de inflación de febrero sea muy alta. Pero como quiero continuar con estos temas, ¿me bancás? Cerramos este comentario y me bancás un minuto en línea que pongo la noticia y conversamos. Absolutamente. El señor Tomás Bulat, ahí venimos,